Saludos a todos. Mi nombre es Robinson Andrés Rodríguez Estupiñán, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, Colombia, y estudiante de último semestre en la maestría en Estudios Editoriales del Instituto Cara y Cuerpo en el mismo país. El día de hoy voy a presentar mi ponencia titulada Redes Intelectuales y Edición Académica. El propósito de mi ponencia es exponer la posibilidad de analizar el campo intelectual a partir del análisis de la producción intelectual materializada en revistas académicas, relacionando así la historia del libro y la historia intelectual al analizar los vínculos y constitución y formación del campo editorial con el campo universitario y académico, y entendiendo la relación entre autores, editores y colaboradores adscritos a estas instituciones como una red que vincula tanto su labor como académicos como una proyección de tareas editoriales, que supone la especialización y la operación de nuevas prácticas ajenas al quehacer formativo básico en una institución de educación superior. Esta propuesta busca, siguiendo al historiador Mark Bloch, pensar la historia como la historia de los hombres y mujeres en el tiempo, como agentes que movilizan ideas y que dan lugar a productos editoriales. El método propuesto sugiere la construcción de una red, como la considerada por Eduardo Debes, para entender los núcleos de actividad y movilización de autores, editores y colaboradores, así como los momentos de mayor o menor vitalidad de las publicaciones. A estas relaciones, además, pueden añadirse relaciones afectivas, familiares, políticas, entre otras, que pueden influir en el desarrollo y la frecuencia de las relaciones entre los agentes productores, ya que las cuestiones propiamente académicas, como las que no, pueden contribuir al origen y a la evolución de estas redes, a la edición y publicación de revistas académicas. La reproducción y difusión especializada de material científico en el siglo XII estaba a cargo de los monasterios y otros establecimientos eclesiásticos, quienes conservaban casi íntegro el monopolio de la cultura libresca y de la producción del libro, bajo la figura de los scriptoria, quienes producían obras de estudio para su propio consumo intelectual. Sin embargo, tal y como describe Feck a principios del siglo XIII, los monasterios ya no son los únicos productores de libros. Los centros de la vida intelectual se desplazan y serán las universidades donde los sabios, los profesores y los estudiantes organizan junto a los artesanos especializados un activo comercio del libro que depende, en todo caso, de copistas cuya tarea era la reproducción de fragmentos o la totalidad de obra tras el pago de una pecia. En el siglo XV, la incorporación de los tipos móviles alentó una mayor instrumentalización de los medios de producción y permitió la circulación de material académico de forma más abierta, hecho que llevó a la idea de que la tecnología y la ciencia debían avanzar por medio de publicaciones, debido a que los procesos de acopio colectivo de información no tuvieron continuidad ni fueron sistemáticos, sino hasta que los impresores empezaron a trabajar. No obstante, la producción abierta y masiva de publicaciones afectó la confiabilidad de los contenidos antes controlados por autoridades de prestigio que vigilaban y autorizaban la producción bajo criterios estrictos de calidad científica, ahora producidos de manera abierta y sin valoración legítima. Además, la producción subordinada a una creciente demanda que debía de ser satisfecha se ve obligada a bajar la calidad de sus productos, como manifiesta Simon Loxley. Las presiones de la época también habían tenido un gran efecto sobre la imprenta. Para satisfacer esta creciente demanda se hizo hincapié en la cantidad en lugar de en la calidad, artículos más baratos impresos en materiales más baratos, sin revisión y control de sus contenidos. En consecuencia, las universidades y sociedades científicas interesadas en legitimar la procedencia de las copias, la atribución de las ideas y la consolidación de su propio prestigio, en duda por las dinámicas de producción y circulación fuera de su control, generaron estrategias para mantener estándares de calidad coherentes con la legitimidad de su posición como centro ejemplar de la ciencia del conocimiento, lo cual dio lugar a una serie de mecanismos que vinculaban a intelectuales que ejercían como evaluadores y veedores de los contenidos y sus formatos. Así pues, la erudición tenía las mismas bases que la tecnología, como el desarrollo de la imprenta, en las cuales fundamentar su visión sobre el avance acumulativo, es decir, cómo el conocimiento es tradición que se transmite de una generación a la siguiente, pero que debía ser transmitido bajo condiciones objetivas de calidad y de pertinencia vinculada a soportes como libros y revistas, que garantizaran la circulación de las ideas entre los círculos académicos, hecho además resultado
del movimiento regular de procesos históricos alrededor de la metodología, soporte y difusión del conocimiento científico, producto de la imbricación de proyectos múltiples, heterogéneos y no siempre conscientes, definidos, a su vez, por procesos políticos, económicos y técnicos que sirvieran de condición de posibilidad para la aparición de documentos bibliográficos bajo directrices de edición y formato, como la de labores de edición, corrección, que antes estaban delegadas a sacerdotes y copistas durante y antes del siglo XV. En la segunda mitad del siglo XVII tiene lugar las primeras revistas de carácter científico, a saber, Philosophical Transactions de Henry Oldenburg en Inglaterra y Journal des Savants de Denis Disallo en Francia, bajo la noción racionalista que considera el conocimiento como un factor determinante en el desarrollo, construcción y articulación de la sociedad. La creación de revistas académicas obedece a las exigencias propias de su época, una ciencia experimentada basada en la observación que empieza a dejar de ser ocupación para diletantes aristócratas y clérigos para convertirse en oficio de profesionales como médicos, boticarios, ingenieros, militares, profesores universitarios, y se establecen como un medio material de comunicación confiable para una comunidad académica cuya tarea no solo se limita a la difusión de capital simbólico, sino sirve como medio para legitimar y calificar los hallazgos. Este contexto histórico es imprescindible para entender que las condiciones formales y epistemológicas de las revistas responden a una construcción social histórica y no obedecen a la voluntad de una comunidad o grupo en específico, como a veces se consideran estos medios de discusión acerca de los estándares y cualificación de las revistas, sino que son el producto de distintos proyectos que han definido la forma en que se comunica la ciencia y asimismo los elementos que la legitiman. Es decir, que las revistas estudiadas se tienen que entender bajo una lógica que interpreta sus formatos y elementos desde el ámbito histórico y procesos en construcción. En consecuencia, aunque los libros y revistas en general, los textos académicos son un medio para hacer público el conocimiento o cuanto menos difundir este mismo en el campo disciplinar, su origen y desarrollo responde a otro interés, a saber, ser la representación fiel de la opinión científica legítima de acuerdo con César. Aspecto que define el formato y características de estos productos que reproducen en su edición y concepción la legitimidad pública de la academia. Así pues, el discurso científico llama a una lectura científica capaz de reproducir las operaciones de la que él mismo es producto. A publicarse, insistirá Bourdieu, y a consumirse en un soporte coherente con su ideario epistémico, fin que se logró incluyendo elementos que hoy son fácilmente identificados en un texto académico como una estructura textual definida por la presentación de una tesis, argumentos, evidencias, conclusiones, la inclusión de citas, notas al pie de página, que son el producto justamente de relaciones históricas y sociales que intervienen en la elaboración de productos editoriales y que dan lugar a prácticas que hoy por hoy asumimos como habituales o normales. Por lo tanto, el formato y presentación del texto académico supone modos de colaboración, edición y publicación diferentes a los de otros documentos bibliográficos en apariencia homologables, incluso para el siglo XX, como es el caso de las revistas culturales, que ya existían incluso antes del siglo XX, literarias o institucionales en razón al formato, o libros en relación al contenido, ya que toda condición en la creación de contenido supone productos diferentes. Esta cita es importante porque lo que especifica César es que los formatos y los géneros tienen consecuencias epistémicas. En este caso, un formato de una revista académica sugiere construcciones simbólicas que determinan la manera en que se consume la ciencia y no solo eso, cómo se produce y la manera en que debe ser entendida. Y por lo tanto sugiere la aparición de tareas de corrección, de veeduría asociadas al contenido y al formato que hoy se pueden homologar en lo que refiere a las tareas del editor, el comité editorial y el comité científico de las revistas actuales. En consonancia, las revistas responden a condiciones históricas asociadas a las prácticas del campo intelectual sujetas a un modelo de producción y consumo común, por lo cual las formas materiales, los elementos no verbales de los signos tipográficos, las disposiciones del espacio mismo, tienen una función expresiva al transmitir significado, como dice Mackenzie.
Los criterios de forma son el reflejo del logro de aspectos de fondo. Por lo anterior, es necesario entender las revistas académicas dentro de un circuito de relaciones interdependientes del que dependen su producción, circulación. Un hecho social, como lo entiende Giselle Zafiro, que impide ver su operación como un hecho singular y aislado. Es más, depende de esas relaciones para legitimarse en el campo intelectual, espacio social relativamente autónomo de producción de bienes simbólicos, propio de su disciplina, con lo cual como ya se ha insistido, puede comunicar el capital simbólico, bienes o intereses ideales, cuyo valor está vinculado a la relación y legitimación del campo. Una forma de poder que no es percibida como tal, sino como exigencia legítima de reconocimiento, deferencia, obediencia o servicio de otros, que tiene como centro las universidades. En coherencia, esta propuesta sugiere que una historia del libro que excluyera el estudio de las motivaciones sociales, económicas y políticas de la edición degeneraría en un insignificante listado de características y nunca llegaría a ser una historia que verdaderamente mereciera la pena, como enfatiza Mackenzie. Es necesario, además de conocer los elementos materiales vinculados a la producción material de revistas, que se analicen las condiciones sociales e intelectuales que dan lugar a su producción, y eso exige además la comprensión de las personas vinculadas en su producción. Así pues, es necesario identificar la tradición editorial vinculada a la producción académica que ha definido la manera en que se diseñan los textos universitarios, en especial las revistas académicas. A su vez, aunque estas publicaciones puedan pertenecer a una institución como expresa de Paulus, las revistas académicas de las cuales estamos hablando están destinadas a un sector especializado de la comunidad investigadora y editada como un servicio a esa colectividad, de la cual queda fuera incluso la entidad editora, porque lo esencial acá no es entender la universidad como un centro de producción de conocimiento, sino como un medio de legitimación de la ciencia o el conocimiento verídico o veraz. Es decir, hay un proceso de legitimación y por lo tanto la presencia intelectual es imprescindible para la construcción de estas revistas que tienen el adjetivo de científicas o académicas. De lo que es heredero obviamente el campo editorial intelectual colombiano, y de lo que ya hemos hablado en elementos anteriores, que viene justamente desde el siglo XV, cuando comienzan a masificarse los sistemas de producción y el conocimiento tiene que pasar por un filtro, que no necesariamente habla de la calidad de la producción, pero que refiere a fenómenos de legitimación, de pertinencia y de valoración de un contenido por una institución oficial, por decirlo de alguna manera. Lo cual separa las revistas académicas de una revista institucional, cuyo propósito es la divulgación y promoción de su propia producción con independencia del campo disciplinario. En Colombia tenemos la primera revista institucional es de 1905, la revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario, que en la actualidad es la revista institucional y vinculada a una universidad más antigua del país, y aunque tiene contenido filosófico, había otro tipo de disciplinas que giraban en torno a las carreras que en ese entonces ofrecía el Colegio Mayor, sobre todo Derecho y Teología. Y a su vez hay otras revistas hasta 1950 que tienen esa funcionalidad, pero que no tienen como función o como motivo ser un órgano de difusión del conocimiento de una disciplina en específico. A su vez es diferente de otras revistas que podemos definir como revistas de divulgación o cultural, como las revistas literarias, ya que no tienen generalmente un público amplio, las revistas académicas, pero sí especializado, que no garantiza resultados económicos en definitiva. Muchas de estas revistas manejan es por canjes, o sea, no tienen la actividad de promocionar un contenido, de venderlo, que suele ser el propósito de las anteriores publicaciones, quizás no con fines de lucro, pero sí para sostener la propia revista. Las revistas académicas son subsidiarias de la economía propia de la institución, y su valor radica, en cambio, en la posición de prestigio que comparten con editores y autores vinculados periódicamente en cada número. Lo anterior, vinculado a una realidad editorial que opera bajo tres órdenes, según Bourdieu: el origen social de los productores y editores, el papel educativo con el que contaba cada uno, la trayectoria cultural y literaria, lo que define el espacio de interacciones vinculados al campo editorial,
entendido en esta investigación como las relaciones y fuerzas implicadas en la producción, edición, supervivencia de los documentos bibliográficos en el marco de la producción intelectual filosófica, atendiendo entre otras cuestiones temas de carácter ideológico, de homología, de heterología estructural, estos últimos dos conceptos que utiliza Bourdieu para referirse a ciertos campos de producción cultural en el que tanto editores como escritores comulgan con los mismos códigos de expresión política, editoriales y tomas de posición del cuerpo editorial de la revista y por extensión de las instituciones de las que son subsidiarias y de las que están vinculadas. Y en efecto, como considerará Eben Zohar, el repertorio no solo tiene que estar disponible, sino que también su utilización debe ser legítima, y tal legitimación es generada por la institución, en este caso productora y autolegitimadora de su propio repertorio. En el caso colombiano, pues las revistas cumplen también la función de consolidar y legitimar un campo de conocimiento, por eso su importancia, ya que permite no solo demostrar que se produce pensamiento, sino son capaces de legitimar esa producción y presentarla al mundo, al campo intelectual, entre comillas, mundial, a partir de los canjes que se pueden hacer a partir de esas revistas. Ya para finalizar, podemos pensar que la historia de la filosofía en Colombia sí ha supuesto un análisis de las circunstancias que han determinado su actividad en tanto ideas, y yo creo que es toda persona que conozca sobre historia de las ideas de una disciplina sabe que de alguna u otra manera se ha trabajado sobre la manera en que el pensamiento se ha reproducido en su propio país. Y lo ha entendido en este caso como expresiones sistemáticas de un pensamiento metódicamente ordenado o aquellas que no han tomado una formulación rigurosa. Expresiones de pensamiento o postulados que refieren a formas de analizar e interpretar metódicamente y analíticamente la sociedad y el entorno, registradas en algún soporte que permite identificar su presencia y circulación en el campo intelectual y cultural. No obstante, aunque estos elementos se tienen en cuenta, lo que hay que atender en este caso es que, pese a la intención de la historia de ideas de advertir los elementos categóricos de pensamiento que han permitido el establecimiento de la filosofía, se han olvidado de los medios de divulgación y difusión que materializan esas intenciones y que han permitido, entre otras cosas, la comunicación con otras facultades de tipo internacional. Entonces, lo que quiere demostrar esa propuesta es que lo característico de la historia de las ideas radica justamente en la pretensión de estructurar el relato de las reflexiones filosóficas en torno a las condiciones particulares de la sociedad colombiana, a través del estudio teórico de la producción de los intelectuales. No obstante, aunque hoy pueda encontrarse, y eso es claro, una amplia bibliografía sobre la historia de las ideas en el pensamiento filosófico, se pasa por alto un factor determinante para la producción, distribución y recepción del pensamiento nacional. Estos son los documentos bibliográficos en sí mismos, vinculados intrínsecamente a la producción de pensamiento académico. Se toman en cuenta las ideas y el contenido de los textos sin detenerse en el estudio riguroso de las publicaciones y el contexto universitario que promovió la edición de este material bibliográfico, como los individuos involucrados en su edición, los directores, redactores, editores de los mismos, que requieren inclusión de otro tipo de variables que la tradición vinculada a la historia de las ideas no tiene necesariamente en cuenta y nos llevan a independizar a las ideas de las condiciones y contextos de producción, circulación, recepción de las mismas, por lo cual es menester tener en cuenta otro tipo de perspectivas, como puede ser el caso de la historia intelectual, la historia social, la historia transnacional y la historia del libro. En este caso, lo importante, ya como conclusión, es entender que el movimiento intelectual da lugar a productos editoriales y estos a su vez responden a intereses e intenciones por parte de sus intelectuales y se reproducen en los artículos y el formato que estas mismas revistas tienen. ¿Qué sugiere esto? Que las personas vinculadas a la labor de la creación y sostenimiento de una revista se tienen que mover por el capital social de las personas porque son los autores, las personas que están vinculadas a estos mismos círculos, y estos autores tienen otras tareas adicionales, como autores, lectores, incluso editores, y van transitando. A su vez, lo que he percibido a partir de mis investigaciones es que estas revistas se relacionan entre sí en el campo nacional y buscan autorreferenciarse en el campo internacional al comentar artículos, al enviarlo, hacer traducciones, reseñas,
Entonces, lo importante en este caso, sobre la metodología de redes intelectuales y revistas, es entender este fenómeno como un fenómeno interdependiente que necesita condiciones históricas, condiciones sociales y elementos de producción editorial específicos para llevar a cabo sus fines. Muchas gracias por su atención. Espero esta ponencia, pese a la premura del tiempo y las dificultades técnicas que supone hacer un video, como no presentar una presentación, porque francamente me quedó imposible, suponga algunas preguntas, cuestionamientos y podamos dialogar sobre el tema. Muchas gracias.